Son muchos los medios dentro del campo ufológico que identifican las apariciones de la Virgen con el fenómeno ovni. Se dice en este sentido que el famoso fenómeno del desdoblamiento y del giro vertiginoso del Sol no es más que objetos volantes no identificados que intentan enviarnos un mensaje a través de esta figura religiosa cristiana. Para hablar de ello nos hemos dirigido una vez más a Alice Moreno, veterano investigador del mundo de lo paranormal, ufológico y extraterrestre. A él le preguntaremos qué opinión le merecen estos fenómenos de tan difícil explicación. Hola Alice. El fenómeno de las apariciones de la Virgen, concretamente las apariciones de Fátima, ¿tienen algo que ver con el fenómeno ovni? Y si es así, ¿por qué utilizan a la figura de la Virgen? En Fátima, hacia el año 1917, en plena guerra, en Primera Guerra Mundial, se dio un fenómeno ovni, un fenómeno de contacto extraterrestre que la Iglesia lo manipuló y lo utilizó como un fenómeno milagroso de la Virgen. De hecho, ahí se ha creado un santuario y la veneración a la Virgen de Fátima ha ganado muchísimos adeptos. Si recogemos los testimonios de aquel tiempo, empezando con el párroco que formaba parte de la comunidad en Portugal, de los 3 pastorcitos, él, sus primeras manifestaciones, dijo que eran cosas del diablo. Además, un grupo espírita, antes de que se diera el fenómeno del doble sol o del desdoblamiento del sol o del baile del sol, habían anunciado que iba a ocurrir. Los pequeños pastorcitos, que no llegaban a los 10 años, encontraron en sus apariciones y en sus visiones a un ser de poco más de 1 metro, según sus testimonios. No tenía cabello, desde luego no era una mujer, tenía un halo luminoso. Se dice que al no tener cabello probablemente fuera un gris, de los famosos grises que tanto ahora están de moda en el fenómeno extraterrestre. Tenía un manto y mucha luz. Tuvieron varios encuentros hasta que definitivamente se citó a miles de personas en Fátima para ver el fenómeno del sol. Yo en esto de los fenómenos de la Virgen tengo que remitirme a lo que ha ocurrido en la historia. Fijaros, para que veáis que el fenómeno del sol no solamente se dio en Fátima, últimamente se ha visto en Nigeria, se ha visto en la antigua Yugoslavia, se ha visto en Italia, en Belpaso. Pero fijaros, antes de eso, a través de la historia, en miles y miles, no cientos, sino miles y miles de testimonios, el fenómeno de Fátima se da igual. Y entonces no existía la Virgen. No era objeto de veneración. La Virgen fue objeto de veneración hacia el concilio de Éfeso en el siglo IV. Por una razón obvia.
se había deificado a Jesucristo y la Iglesia no podía consentir que Dios naciera de una mujer. Tuvieron que subir de categoría a la mujer porque si no, ese Dios tenía tachas o características humanas. Y se deificó como objeto de veneración, no deificar como objeto de veneración a la Virgen. Pasó de los primeros años de la Iglesia que se ignoraba, además el concepto religioso del antiguo era muy machista, se elevó de categoría a la Virgen y desde ese momento aparece en las apariciones permanentes y constantes a través de las distintas culturas, de las distintas naciones y en los distintos tiempos. Pero fijaros, ese fenómeno no es de la Virgen, es anterior a la Virgen. Voy a leeros unas notas para que veáis que no es un fenómeno. El fenómeno de Fátima se ha repetido a través de la historia, desde antes de la historia escrita, en todas y cada una de las culturas. Y voy a leeros a Obsequans, a Plinio el Viejo, a Plutarco de Queronea, los antiguos historiadores en Roma, para que veáis lo que dicen. Incluso voy a citar la fuente china, más vieja todavía. Veréis que el fenómeno se repite constantemente de el supuesto milagro que se dio en Fátima. Plinio el Viejo, que vivió en el siglo I, nos dice: también se ha dado el caso de ser visibles varios soles al mismo tiempo, nunca por encima o por debajo del sol, sino a un lado, ni cerca de la tierra, ni en su dirección, sino hacia levante o hacia poniente. Se dice que una sola vez se ha observado este meteoro durante el día. Esto aconteció en el Bósforo, y su contemplación duró desde la mañana hasta la puesta del sol. En otro apartado dice: aparecieron 3 lunas durante el consulado del Domicio y de Fanio. Por otra parte, en la Eneida, Virgilio habla de ruedas que transportaban rápidamente a los dioses. En el libro de los prodigios, Julio Obsequens nos dice: siendo cónsules Mario y Valerio, fue visto en diferentes lugares de Tarquinia un objeto que semejaba a una antorcha encendida que repentinamente cayó del cielo hacia el anochecer, un objeto volador circular similar en su forma a un clípeus llameante, fue visto cruzando el cielo del oeste al este. En territorio de Spoleto, en Umbría, un globo de fuego de color dorado cayó a tierra girando. Luego pareció aumentar de tamaño, se elevó del suelo y ascendió hacia el cielo, en donde oscureció al disco del sol con su fulgor. Desapareció en dirección al cuadrante de este cielo. En otro apartado dice: un terrible signo apareció en el cielo en forma de columna. Fue en la época del emperador romano Teodosio. En el año 217 a.C., informa igualmente Tito Livio en el libro 23. El disco solar pareció contraído, resplandecientes piedras cayeron del cielo en Plenesta y en Arpi, aparecieron escudos en el cielo, el sol pareció estar luchando con la luna, y en Caperna 2 lunas se alzaron al mismo tiempo. En la cultura china, el profesor de cultura popular Ke Yang cuenta lo siguiente: un día de enero del año 2, año 314 de nuestra era, bajo el reinado del emperador Yan Xing, el sol se precipitó a tierra y otros 3 soles surgieron juntos por encima del horizonte, y otro día el sol descendió rápidamente hacia el suelo y otros 3 soles volaron, uno junto a otro, después de haberse elevado al oeste dirigiéndose hacia el este. El segundo texto dice: en el año 5, año 317 de nuestra era, bajo el reinado del emperador Yan Xing, en el mes de enero, 3 soles brillaron simultáneamente en el cielo, teñido de tonos multicolores. Los soles estaban rodeados de una aureola y suspendidos a 10 metros por encima del suelo. El centro de los soles tenía una coloración verdosa. En otro texto, el profesor Ke Yang dice lo siguiente: en el año 6, bajo el reinado del emperador Shizhong de la dinastía de los Tang,
o sea en el año 879, en noviembre se vieron un día 2 soles que luchaban ardientemente, y otro día del mismo mes 2 soles surgieron juntos y se batieron en el cielo, fundiéndose en un solo astro bajo las miradas de todos los espectadores. El fenómeno ovni o de las entidades extraterrestres no tiene que ver nada con el fenómeno religioso. Lo que ocurre es que, inevitablemente, en 1947, cuando irrumpe el fenómeno ovni, destruye, rompe con todas las tradiciones culturales, y tenemos que asumir que esos seres que vienen con poder y del cielo tienen que ver algo con lo que las religiones antiguas cuentan en sus historias, en sus leyendas, y por tanto no queda más remedio que asimilarlos, juntarlos. Pero desde luego el fenómeno de Fátima fue un fenómeno de contacto extraterrestre. Además, el extraterrestre que supuestamente contactó a los pequeños pastorcillos, creo yo, a mi entender, por lo que se describe, es uno de los clásicos grises. Y en esto quiero estar a favor y me uno a los libros y a los trabajos que ha hecho Freixedo. Todo ese tipo de energías, esas concentraciones para ver esos fenómenos, creo que son promocionadas por entidades malignas, que de una u otra manera, como él dice y muy bien, chupan la energía de esas masas, comen esa energía para sus fines. El fenómeno de Fátima no solo no fue un fenómeno milagroso, sino que fue un fenómeno extraterrestre, y para eso hay que investigar. Hay mucha bibliografía escrita sobre el tema para darse cuenta de que de milagroso no tiene nada. Y además, probablemente no sea propiciado por entidades positivas, sino más bien por entidades negativas. ¿Existe alguna relación entre la pasión de Cristo y los fenómenos que se dieron el día de su muerte? ¿Qué vinculación piensa usted que tiene con el tema ovni? Le recuerdo que el año 2006 ustedes divulgaron un vídeo titulado Corazón Púrpura, realizado por Ricardo Herrero. ¿Siguen ustedes afirmando los hechos que se narran en dicho vídeo? Pues efectivamente, tiene mucho que ver. Yo os recomiendo que leáis un libro del antiguo investigador que nos dejó pronto, de Andreas Faber-Kaiser, que se llama Las nubes del engaño. Muy interesante. Ahí se recogen testimonios de todas las tradiciones sobre el fenómeno del sol, de los milagros del sol, etcétera, etcétera. Hay una cuestión que es clarísima. En la narración de la Biblia sobre la pasión de Cristo, el sol se apaga o baja su tono, el velo del templo se rasga y se dice que hubo una nueva energía porque muchas personas se curaron. Un sol no se puede oscurecer aunque fuera un eclipse 3 horas seguidas, es imposible. Y por otra parte, el sol no puede mutar, porque si muta el sol nos hubiéramos destruido. Eso es imposible, astrofísicamente hablando. Efectivamente hubo una relación. Cuando Cristo muere, el sol baja su tono durante 3 horas. Eso es imposible, astrofísicamente imposible. Es desde un punto de observación de donde si fuera un eclipse. Pero fijaros, Plinio recoge que hacia el año 30, por aquel tiempo, coincidiendo con la muerte de Cristo, el sol produjo un fenómeno que jamás en la historia de Alejandría, donde estaba, digamos, el saber de aquel tiempo, se había observado. Nadie había observado ese fenómeno que se produjo hacia el año 30. Si Plinio, historiador de la época, recoge ese tema, está claro que algo ocurrió en el sol coincidiendo supuesta muerte de Cristo. Supuesta porque no se sabe si murió. Para algunos autores no murió. Quedó en estado cataléptico y después resucitó y se marchó. O no se marchó, no se sabe.
No voy a entrar en eso porque no es el objeto de este vídeo, pero sí que hubo un cambio en el Sol, coincidiendo con la muerte de Cristo, como dice el Evangelio, que se apagó el Sol, disminuyó su potencia durante 3 horas, un cambio terrible, porque ese nuevo Sol, esa nueva energía, ese cambio produjo una aceleración espiritual de la humanidad. Por tanto, lo que Jesucristo estaba representando a nivel microcósmico fue un cambio a nivel macrocósmico. Un cambio en el Sol. Hace poco publicaron la NASA una serie de fotos, de vídeos, hacia el año 2012, anterior y posterior, una serie de vídeos que se acercan en el Sol, gracias a la tecnología lo podemos observar, que eso es imposible, y se acercan al Sol produciendo cambios tremendos en la luz, en la emisión de la luz y en el Sol mismo. Pero el Sol es el que da la vida. Por tanto, una aceleración de la longitud de onda y la frecuencia del Sol puede hacer cambios tremendos en la humanidad. Jesucristo era un actor de un cambio superior. No tiene que ser objeto de adoración. Tenemos que investigar que lo que ocurrió realmente en el Sol no tiene que ver nada con la adoración, con la creación de una casta sacerdotal, etcétera, etcétera. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Por tanto, de alguna u otra manera, quizá tenía alguna misión para hacer y representar una obra de teatro ante nosotros que produjo un cambio en el Sol. Seguro que sí. Plinio lo recoge. Los antiguos textos lo recogen. ¿Qué opinión piensa usted que tiene en este tema la Iglesia Católica? La Iglesia Católica es un organismo creado por hombres y por tanto, bueno, no tiene nada que ver con Dios, o por lo menos con el concepto de Dios que yo tengo, que es la suprema inteligencia. Por tanto, como seres humanos y como una agrupación humana, utiliza todos estos recursos del fenómeno natural o del fenómeno espacial o del fenómeno extraterrestre para darles la categoría de milagros y para que sus adeptos, digamos, sean dirigidos hacia ese supuesto Dios creado por ellos hacia el año 300 en el concilio de Nicea, y automáticamente a través de esa creación mental e intelectual de una serie de señores que tuvieron la osadía de crear un Dios, manipular a la raza. Vuelvo a insistir, el fenómeno extraterrestre, el fenómeno evolutivo extraterrestre, nada tiene que ver con la religión. Y si de una u otra manera se asocia, es porque necesitamos otorgar a lo que no entendemos la categoría de divinidad. Pero estos seres ni son divinos ni tienen nada que ver con los fenómenos religiosos. Porque, insisto, los conceptos religiosos son conceptos atávicos, antiguos, que no tienen absolutamente nada que ver con el concepto evolutivo, el concepto universal que estos seres que vienen del espacio representan. Esa es mi opinión, con todo el respeto para aquellas personas que prefieren una opción religiosa. Cada uno está en el estado de conciencia que desea estar y hay que respetarlo. No sé si usted recordará que hace tiempo tuvimos una entrevista y tuvimos una conversación en una cafetería de Logroño, y en esta conversación usted me contaba que había tenido una entrevista con una reencarnación de la mismísima Virgen María. ¿Podría usted repetirme esa conversación que tuvo con ella o simplemente fue una anécdota para captar mi atención? Pues sí, efectivamente, no pensaba yo que ibas a preguntarme esto en la entrevista. Bueno, he investigado muchos años y a muchas personas. El fenómeno del contactismo siempre me ha interesado. He estado dando clases de parapsicología y hemos escrito muchos libros, unos cuantos, bastantes ya. Un día nos ocurrió una cosita. Nosotros veníamos, voy a ser breve porque si no se nos va todo el tiempo, veníamos de seguir a un famoso contactado, no voy a decir el nombre, aunque todo el mundo lo conocerá, un famoso contactado de los años 60 y 70, que realmente fue un hombre meritorio. Tuvo el valor de, en aquel tiempo, contar los contactos que tuvo con extraterrestres. Nosotros le seguimos fielmente, estábamos entusiasmados. En un momento determinado vimos que giraba su mensaje y que tenía tintes sectarios. Veníamos hechos polvo, habíamos descubierto que era humano, simplemente que era humano. Habíamos descubierto una serie de incongruencias y mi esposa y yo, mi esposa entonces y yo, nos planteamos dejar todo aquello. En ese momento, una mujer argentina, se llamaba Perla Perviu, nos mandó una carta
porque nosotros divulgábamos en todo el mundo, a través de la Asociación Adonai, nos mandó una carta diciendo que los extraterrestres le habían dicho que ese maestro que nosotros seguíamos había acabado su trabajo y que teníamos que asumir nosotros nuestro protagonismo de seguir adelante con nuestra asociación cultural, porque dirigiríamos de una u otra manera culturalmente el programa extraterrestre de estos seres sobre la Tierra. Y además nos mandaba 2 fotos de 2 entidades extraterrestres. Mi esposa y yo dijimos, bueno, esta mujer está loca. Primero, nos manda un mensaje diciéndonos que vamos a ser el number one del contactismo, madre mía, y eso es el ego, la vanidad humana, y hombre, ya teníamos años suficientes para entender que era un farol y que nosotros no dirigimos nada, ni siquiera nuestras pequeñas vidas. Pero el fenómeno de los 2 extraterrestres nos pareció extraño. ¿Cómo había conseguido esa mujer los extraterrestres? Bueno, en ese momento yo estaba en contacto con una mujer maravillosa, Ángeles se llamaba, que era Rosa Cruz, y había publicado un libro, lo había traducido del francés de Raymond Barnard, que era Las 12 casas Rosa Cruz, y en ese libro se comunicaba, no estaba todavía en español, se comunicaba cómo se hacía la iniciación a los que saltaban a ese estado de conciencia Rosa Cruz superior, y era que un maestro lanzaba un rayo con la mano abierta hacia el pecho de la persona y le marcaba el pecho. Bueno, pues esta mujer me dijo, yo soy la reencarnación de la Virgen. Mi exmujer y yo estábamos locos, dijimos, bueno, ¿y esto a qué viene? ¿Pero qué es esto? Deciros que en nuestra asociación tendríamos 10 o 12 vírgenes ya reencarnadas, y teníamos bastantes Marías Magdalenas. Yo creo que era más sugerente la figura de María Magdalena, todos los apóstoles reencarnados, aquello era una locura. Pero una más, bueno, y dijo, yo soy la madre Isis, y se lo quiero demostrar a usted. Quiero ir a verles. Entonces yo vivía en Navarra. Bueno, al final, cuando nos mandaron las fotos y demás, en el estado que estábamos de decepción, porque nuestro maestro, pues, no seguía, digamos, había cambiado un poco su mensaje, en ese momento llegó una carta de ese maestro y nos dijo, mi misión ha acabado, tal y como nos lo había dicho Perla. Nos lo había dicho. Y no lo habíamos comunicado a nadie. Dice, mi misión ha acabado. Ahora el programa lo van a elegir, lo van a hacer un compañero mío y yo. Le digo, demonios. ¿Cómo esta mujer sabía desde Argentina que nuestro antiguo maestro nos nombraba para seguir adelante ese trabajo? Un compañero, que no voy a citar por respeto, y nosotros. ¿Cómo lo sabía? Entonces ya dijimos, bueno, la foto que nos han mandado los extraterrestres y la historia de saber lo que iba a ocurrir, pues la vamos a llamar. Y la trajimos a Navarra. Bueno, aquella mujer era un terremoto. Estando todos juntos, rompió todos los esquemas a todo el grupo que estábamos allí. Estábamos gente muy racional y esto, pero bueno, un día echó llamas, tuvimos que apagarla, aquello era tremendo. Apagaba las luces, las encendía, producía fenómenos paranormales de una manera extraordinaria. Me sacó a mí de noche, porque yo era muy escéptico, me sacó de noche al frontón, a una zona encima del pueblo. Nuestro pueblo era muy chiquitín, me sacó al frontón y me dijo, observa, y vio una nave enorme que vino. Dijo, madre mía, esta mujer me desborda. Al final, en uno de los días, mandó salir a todo el mundo y me dijo, tú no crees que yo soy la madre Isis, lo vas a ver. Y entonces mandó salir a todo el mundo, se abrió la camisa y entre los 2 senos tenía dibujada la cruz ansata, la cruz de Isis, en forma milagrosa, como si fuera quemada, como una cosa extraña, no era tatuada. Y entonces me dijo, me la hacía un maestro a través de un rayo. Y anda, digo, pero si eso me lo había contado Ángeles, lo había leído yo en el libro de Raymond Barnard. ¿Cómo esta mujer me cuenta lo mismo? Y tenía aquello ahí. Y produjo tal cantidad de milagros y tal cantidad de fenómenos paranormales que aquella mujer no era normal. Me dijo también que había estado en Palestina y que ella descubrió en la gruta donde se supone que había estado la Virgen, descubrió unos escritos que estaban tapados por barro. Y dijo, ahí yo escribí cuando era la Virgen tal, tal, tal. Y efectivamente, o sea, era una mujer extraordinaria. Esta mujer viajó con otro de nuestros amigos a ver a nuestro antiguo maestro y en Italia, en uno de los volcanes, hizo que las nubes giraran a una gran velocidad, aparecer una nave en el agujero de las nubes y de ella, que se puso a rezar, salió una figura luminosa y se puso al lado. La hija de mi amigo empezó a decir, en italiano, en italianos,
Tino se llamaba, me parece, y la hija empezó, la Madonna, mamá, la Madonina, la Virgencita, porque se había formado una figura. Aquello era un terremoto. Y era, se supone, la Virgen, la reencarnación de la Virgen o la reencarnación de Isis. Por cierto, además, mi exmujer estaba embarazada y era una niña la que íbamos a tener, ella no lo sabía, vino y dice, esta es una niña y se llamará Isis. Y efectivamente, habíamos decidido previamente que se llamaba Isis. Bueno, una cosa, puedo estar hablando una hora de ese tema, pero me alargaría mucho. El caso es que esta mujer fue donde mi antiguo maestro y también armó una gordísima allí. Al final volvió. Posteriormente yo fui a ver a mi maestro y fue cuando ya rompí la relación con él. Había una serie de incongruencias graves y yo no quedé, respetaba y quería muchísimo a aquella persona, hice un gran trabajo, pero yo no podía seguir en esa línea porque era negarme a mí mismo. Entonces, en una de las conversaciones que estuve con él en aquel tiempo, cogió una estampa y me dijo, ¿quién es esta? Y yo dije, Perla. Había estado 2 meses con nosotros en casa, en Navarra. ¿Seguro que es esta? Sí. ¿Seguro que es esta? Digo, sí, es ella. Vamos. Quitó el dedo de la parte de abajo y ponía la Virgen del Escorial. Bueno, pues aunque ustedes creen lo contrario, Perla Perviu era exactamente igual que la famosa Virgen del Escorial, que había apariciones marianas y demás. Ese es un poco el resumen, a lo muy cortito. Por tanto, fíjense ustedes, cuando eso ocurrió, con todos esos fenómenos ocurrieron, mi exmujer y yo decidimos seguir adelante con la divulgación, a pesar de que la ruptura con mi maestro, y porque ella, según todas las pruebas que nos dio, le habían dicho que teníamos que seguir y seguimos. Y por eso seguimos ahora. Fijaros que han pasado lo menos 35 años. Yo conocí a la supuesta reencarnación de la madre Isis. Podía contar más anécdotas, pero insisto, se hace muy largo. Era una mujer extraordinaria, producía fenómenos extraordinarios, pero era humana como nosotros. Yo creo que fue una mujer programada por entidades del espacio para venir, entre otras cosas, a decirnos que teníamos que seguir trabajando. Gracias a ella seguimos divulgando. Gracias a ella. Gracias, Perla, pero gracias por venir desde Argentina, por estimularnos para seguir adelante con la investigación. Muchas gracias. Se dice que la Biblia no deja de ser un tratado de ufología, puesto que los fenómenos aéreos que en ella se citan son verdaderos ovnis. ¿Es cierto que la visión de Ezequiel en el río Quebar o el carro que arrebató a Elías eran simplemente ovnis? Por supuesto, el que lee la Biblia sin, digamos, actitudes dogmáticas se va a descubrir todo un tratado de ufología. Todas las apariciones luminosas, no solo en la Biblia, sino en todas las culturas, existen esas, digamos, imágenes, testimonios de seres, de objetos que vienen del espacio en forma luminosa. En el río Quebar, en la visión de Ezequiel, lo que ve son pues, 4 animales que se mueven al unísono del espíritu de la nave. Lo que ve es un ovni, ni más ni menos. Pero en el caso de Elías, más gordo el tema, porque en el caso de Elías, lo que ve es un carro de fuego que se lleva a Elías, se lo lleva y le deja a Eliseo, a su discípulo. La Biblia es un tratado de ufología, entre otras cosas, o mezcla la revelación de aquel tiempo, fenómenos aéreos, con el dogmatismo humano. Sin ninguna duda, el río Quebar y el rapto de Elías son ovnis, ni más ni menos. Existe otro pasaje en la Biblia que hace referencia a la transfiguración de Jesucristo en el monte Tabor. Tal como se narra, a mi entender, se trata de un fenómeno de naturaleza ovni. ¿Qué piensa usted? Sí, señor. En el monte Tabor ocurrió algo extraordinario. Jesucristo iba con sus 3 discípulos preferidos, Pedro, Santiago y Juan. Les dijo, quedaros ahí, y se adelantó un poco más adelante, y de repente apareció un fenómeno luminoso, quizá una nave extraterrestre. Y aparecieron a la derecha y a la izquierda de Jesucristo, Moisés y Elías. Los apóstoles que lo vieron se quedaron pasmados y dijeron, Maestro, hagamos aquí una tienda y quedémonos para toda la vida, aquello era la gloria bendita. Jesucristo conectó con un ser que había sido arrebatado más de 500 años antes. Elías había sido arrebatado por un carro de fuego al espacio. No murió en la tierra. ¿Dónde estuvo después de tantos años? ¿Por qué apareció en la visión de Jesucristo? Pues efectivamente, Elías, el inmortal,
después de más de 500 años, se le vio con Jesucristo en el monte Tabor. Pero Moisés todavía es más antiguo todavía. Dice que Moisés se enterró a sí mismo, desapareció, no entró en la tierra prometida y nadie sabe qué pasó con él. También fue otro inmortal y apareció en el monte Tabor con Jesucristo. Aquello fue un fenómeno, no solamente ovni, sino que además seres inmortales se juntaron con él. Pero fijaros, estando yo en uno de los congresos que se dio en Misión Rama en Perú, me apareció una persona que se llamaba Juan Osorio, que me contó una historia que no estoy seguro si la vivió él o la vivió otro contactado, Enrique de Castillo Rincón, porque los dos se atribuían la misma historia. Y me dijo una cosa que era curiosa, muy rápidamente resumiendo, me dijo, estábamos en un picnic, empezó a llover y todo el mundo salió corriendo, donde yo estaba no llovía, se formó un círculo, llover no diluviar, y no llovía y no me podía mover, porque si me movía salía. Automáticamente vino una nave, se puso encima nuestro, encima mío, de Juan, lo sacó en el espacio y dos extraterrestres le cogieron, le llevaron a la nave y le dijeron, te vamos a enseñar a un personaje que no te lo puedes ni imaginar. Y le llevaron donde un personaje era más bien fuerte, luminoso, con una luz tremenda. Me dice, este es Moisés, nunca murió, nosotros lo rescatamos. Y después de más de 2500 años sigue vivo. Una locura lo que estoy contando, pero ese testimonio lo viví yo. Pero es que hace 2000 años, ya en el monte Tabor, estaba vivo Moisés y estaba vivo Elías. Y Elías, no hay ninguna duda, salió en un carro de fuego y no volvió. Por tanto, en un carro de fuego, no sería un ovni. Moisés, si leéis el Éxodo, la cantidad de contactos que tuvo con extraterrestres, resulta de que estos seres pueden estar con esta confederación de mundos, con estas entidades que son inmortales. ¿Os acordáis de la película Stargate? El sarcófago donde entran y se regenera el Ra, o en la película sale también cómo se regenera algún humano medio muerto o muerto. Quizá estos seres tengan una tecnología donde nos pueden hacer inmortales. Y de hecho, si recogéis las historias de los antiguos, de Manetón con los antiguos dioses egipcios, vivían 15 y 20.000 años. ¿Por qué no se puede regenerar un tejido, un cuerpo, y mantenerlo con vida miles y miles de años? En el monte Tabor, en la transfiguración de Jesús, la hipótesis científica que presenta ese testimonio es extraordinaria. Yo creo que efectivamente existen seres inmortales. Uno es Enoc, otro es Elías, otro es Moisés, quizá también Jesucristo, no lo sé. Pero existen esos seres inmortales. Y el monte Tabor es una historia, en ese sentido, muy interesante a considerar y a valorar. Antes podía ser una herejía lo que digo, pero ahora las tecnologías, lo que estamos descubriendo, nos avalan, digamos, la hipótesis de la inmortalidad del ser humano, que antes o después la conseguiremos. Pasarán miles de años, pero la conseguiremos con toda seguridad. Fuera del contexto religioso, ¿qué opinión tienen los políticos y los ejércitos del mundo respecto al tema OVNI? Bueno, a nivel de la gran élite de los servicios secretos, de ciertas autoridades, se sabe que existen estas entidades, hay fotografías, testimonios, diálogos, encuentros con ellos, pactos con ellos, eso es una evidencia. Pero quieren legarlo a la gente en general porque se dice que no estamos preparados. Hay una especie de conspiración en la sombra para que sigamos siendo dogmáticos, tontos y no aceptemos, digamos, la presencia de estas entidades. Yo creo que unos por acción y otros por omisión, digo autoridades políticos, jefes religiosos, forman parte de esa trama. Que no les pase nada. El karma, como digo yo, no perdona y por tanto antes o después tendrán que rendir cuentas. Cuando hablamos del tema OVNI siempre solemos diferenciar los diferentes tipos de OVNI, los de tipo adasquiano, pleiadiano, de cigarro, triangulares, piramidales o de campana. Así como también diferenciamos las diferentes morfologías de alienígenas como son los grises, los verdes, los reptilianos, los venusianos, pleiadianos o yarganos. Le pregunto, ¿qué cree usted que pueden perseguir estos supuestos alienígenas con sus apariciones? Bueno,
casi todos los testimonios que se tienen de cierto nivel, se sabe que los extraterrestres están confederados, o hay una confederación de mundos de gente con una cierta evolución, y han alcanzado, digamos, un nivel de no agresión, de no interferencia e injerencia en las civilizaciones de los planetas que visitan, y por otra parte yo creo que son algunos de ellos nuestros padres genéticos que nos siguen en la sombra nuestra evolución y que nos protegen, nos ayudan, mejoran la raza incluso con inserciones genéticas frecuentes, etcétera, etcétera. Creo que sí. La entrevista has empezado a hablarme del tema de la Virgen de Fátima, que por supuesto, según esas leyendas, concibió del Espíritu Santo. Bueno, muchos lo han cuestionado, yo no me meto en temas religiosos. Pero sí que hay una cosa que debemos evidenciar. Las castas sacerdotales de casi todas las religiones lo que dicen es que mediante la oración, mediante el rogamiento, podemos cambiar nuestro destino. Y para eso tenemos que pedirles a estos seres que están deificados que nos otorguen tal o cual cosa. Esto sencillamente es una patraña, porque la ley de causa y efecto se da en todos los conceptos y en todos los preceptos universales. Si yo hago una causa, produzco un efecto. Y por tanto nada puede alterar esta ley. Lo que las castas religiosas dicen, mire, aunque haya 1000 causas, si usted se confiesa o usted hace tal cosa, se quita el efecto. Eso es imposible. Eso es una manipulación grotesca que la gente que ya con cierta madurez se tiene que dar cuenta de que es una manipulación para alterar la ley del universo. Y la ley del universo forma causa y efecto. Y no hay más historias. Por tanto, digamos que las castas sacerdotales dicen, usted invoque o págueme tal, o hágame tal ejercicio, o haga tal sacramento, y esa causa que usted ha hecho, que se ha hecho, se cambia. Pues no, no se cambia. En la Edad Media, con la pestilencia, con la peste, los antiguos sacerdotes salían y decían, la culpa es de ustedes, Dios nos ha castigado por pecadores, y recen, recen. Rezaban pero morían más. Era la superstición por la superstición. ¿Cuál era la causa? Las pulgas de las ratas. Hasta que empezaron a darse cuenta que si no había higiene, había peste. Y nada tenía que ver los conceptos religiosos. Pero bueno, hay gente que necesita la religión para evolucionar y puede ser bueno para algunos, estupendo. Pero nada tiene que ver el fenómeno extraterrestre y el concepto evolutivo ni con el concepto siquiera espiritual. Es otro tema. Ciencia, inteligencia y humanismo. Eso es lo que prima en esta era en la que vamos a entrar, donde nuestros hijos no van a tragar por los dogmas y por la manipulación de dichas castas.